Vamos a comenzar con un canto en esta noche y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Que Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, espero que se encuentre bien. Vamos a hacer una oración para iniciar esta clase. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, bendito Señor, porque sabemos, bendito Padre, que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, bendito Señor, tú nos hablas. Tú, bendito Señor, a través de toda tu palabra nos exhortas, nos redarguyes y el Espíritu Santo nos da convicción de esto que hoy vamos a escuchar. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos que están conectados. Gracias por la vida de mis hermanos que escucharán esta palabra o los que no se pudieron conectar, bendito Señor, que tú seas con ellos. De igual forma te pedimos, bendito Señor, que aquellos que están enfermos, bendito Padre, y se encuentran todavía lejos de sus hogares, en un hospital, o aquellos que están en sus casas, postrados en una cama, bendito Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que tu poderosa mano los toque y tú los visites, bendito Señor, para que su sanidad sea primeramente en el plano espiritual y posteriormente, bendito Señor, en lo físico, en ese dolor donde todavía tienen, bendito Padre. Restaura las vidas, bendito Señor, que no por este dolor, bendito Padre, el mundo y esta persona piense que no existe un Dios, sino que es donde nos tenemos que afianzar porque estamos sostenidos del hueco de tu mano y tú nos sostienes de nuestra mano derecha y nosotros, bendito Señor, hemos edificado nuestra casa en esa torre, en esa, en esa piedra firme que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias por la vida, gracias por la palabra que escucharemos a través de la hermana. Que tú, Señor, sigas bendiciendo y poniendo en los corazones de cada uno de mis hermanos ese hacer como el querer de buena voluntad, querer aprender, escudriñar, y que bendito Señor, a través de tu Santo Espíritu, tú nos des ese entendimiento, nos hagas, bendito Señor, resplandecer como ese pueblo, bendito Señor, el cual ama a cada una de las personas que conocemos, pero que también, bendito Señor, somos firmes con base en a nuestras convicciones que tú, bendito Señor, nos has enseñado a través de tu palabra. Hoy te damos gracias, sé con cada uno de mis hermanos, y bendito Padre, bendícelos. Todo esto lo hemos pedido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, iniciamos la clase, le damos el paso a nuestra hermana Verena. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy nuestra clase número 10, continuando con las lecciones del libro de Daniel. Y les voy a compartir pantalla, nuestra clase. Sí la ven, ¿verdad? Sí. Amén. Bueno, nuestra clase es otro personaje en el fuego, ¿no? Aquí como introducción pues encontramos que
Cuando se escribió el libro de Daniel, el pueblo de Israel estaba en crisis, habían perdido la protección de Dios y estaban en un territorio enemigo. ¿Cómo podrían vivir como pueblo de Dios sin acceso al templo? ¿Regresarían alguna vez a la tierra prometida? Bueno, recordamos, hermanos, que precisamente fueron llevados a Babilonia y entre ellos pues iba Daniel y sus tres amigos, ya lo vimos en las clases pasadas, que decidieron no contaminarse con la comida del reino. Y aquí nos dice algo muy importante, hermanos. Ellos habían, bueno, sí, habían sentido que perdían la protección de Dios porque pues Jerusalén era la ciudad santa. Y aparte allí, recordemos que estaba el templo y en el templo estaba la presencia de Dios. Entonces, imagínense que fueron llevados, todo fue destruido allá, pues ellos se sentían así como si los hubieran tirado en el desierto, ¿no? Sin embargo, ellos siguieron con su fe en Dios y aquí dice cómo podrían vivir como pueblo de Dios sin acceso al templo y si alguna vez regresarían a la tierra prometida. Bueno, vemos que sí, sí regresaron a su tierra prometida. Y pues precisamente este libro de Daniel nos habla acerca de que aún en las adversidades nosotros debemos de tener nuestra fe bien cimentada y en Dios a pesar de cualquier cosa y Él siempre estará con nosotros. Amén. Bueno, nuestra lección 10, como decíamos, otro personaje en el fuego, nos habla precisamente, o el tema es de que los cristianos pueden mantenerse firmes en su fe a pesar de la tentación o la oposición. Vamos a ver tres puntos, hermanos. Primero punto número uno, digo, presión para transigir. Dos, firmes en la fe. Y tres, el rescate milagroso de Dios. Obviamente comenzamos por el primero, que es presión para transigir. Bueno, pues yo busqué qué es transigir y según la Real Academia Española, hermanos, transigir es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia. O sea, es como ceder, aunque no esté de acuerdo, solo para no tener diferencias. Entonces, este título lo que nos diría es la presión que tenemos para ceder, para aceptar algo, aunque no estemos de acuerdo. Esa era la presión que tuvieron, lo vamos a ver, como ya lo hemos escuchado y sabemos esta historia, pero lo vamos a ver más a detalle. Sadrach, Mesach y Abednego, pues ellos tenían la presión para ceder ante lo que les estaba pidiendo el rey Nabucodonosor. Comenzamos, hermanos, con Daniel 3, que es el capítulo 3 es el que vamos a ver en esta lección. Y de los versos 1 al 7, vamos a ver qué nos dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 62 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, todos los cargos que leemos aquí en el verso 2 son, digamos, conocidos o familiares para nosotros, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros. Solamente los sátrapas, bueno, los sátrapas eran como gobernadores de ciertas provincias, pero pues ese era el nombre que les dieron, sátrapas, así como nosotros tenemos, antes eran delegados y ahora son alcaldes, pues así, ¿no? Son los sátrapas. Bueno, ellos dicen que todos, digamos, todo su gabinete de gobernadores y personas importantes fueron invitados para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Esto quiere decir que, pues, obviamente, el imperio, recordemos que los imperios en la antigüedad, pues, iban conquistando países o zonas alrededor. Entonces, así como Babilonia conquistó, digamos, Judea, la tierra de los judíos, pues así había conquistado otros lugares y por eso dice aquí
que había pueblos, naciones y lenguas, o sea, había una diversidad de gente que estaba congregada ahí, ¿no? Que dice aquí que los habían convocado para ver la estatua. Verso número 4, perdón, ya leímos el verso 4. 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, aquí vemos que nos nombra varios instrumentos de música y precisamente, digamos, hay unos que los pone muy específicos, imagino yo, porque antes pues no cualquiera podía tener música, obviamente el rey podía tener entre comillas pues su orquesta, ¿no? Entonces es importante ver que hicieron pues un fiestón, digamos, ¿no? Con muchos instrumentos, mucha gente, vinieron pues, de todas las naciones de su imperio. Seguimos en el verso 5. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, de entrada, ¿por qué pusieron esta condicionante? Pues quién sabe, pero les dijeron se tienen que postrar a adorar, y si no, ¿qué dice aquí? Inmediatamente, o sea, ahorita mismo van a ser echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Estuve viendo, hermanos, que hay estudiosos que piensan que cerca de ahí estaban los hornos instalados, pues con el que estuvieron fundiendo el oro para hacer la estatua y pues todas las herramientas, ¿no? Por eso es que había un horno cerca de ese lugar, pero bueno, son conjeturas. Y cualquiera que, perdón, verso 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, hermanos, pues vemos que en nuestro primer punto dice que hay una presión para transigir, ¿no? O sea, una presión para que acepten algo con lo que no están de acuerdo. ¿Qué mayor presionaría? Pues que le están diciendo que los van a matar. Y bueno, nosotros, pues, si lo vemos en esta actualidad, pues leemos la historia y decimos, no, sí tuvieron mucha fe, qué bonita historia y etcétera. Pero nosotros digamos que estamos en la comodidad de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Pero imagínense, hermanos, estar en ese momento con toda la gente y que le digan, pues si no lo adoras, te mueres. Realmente sí se necesitaba que estos muchachos estuvieran llenos de la presencia de Dios, porque fue lo que les hizo precisamente ponerse firmes para guardar su fe en el Señor. Entonces, la presión, hermanos, pues les digo, imagínense, era a costa de su propia vida. Incluso vemos que ahorita, actualmente, alrededor del mundo, hay muchos países en los que los cristianos pues han sido asesinados. Incluso en nuestro país hay persecución, pero por ejemplo en Kenia, en Afganistán y en otros países de por allá, pues han estado matando muchos cristianos actualmente y aún así se mantienen firmes en su fe. Entonces yo creo que es algo de admirarse, hermanos, que no se dan a la presión y que pagan con su vida y su fe en Cristo. Entonces, bueno, aquí vemos que todo lo que sucedió, todo el gentío, aquí en la ilustración, pues se ve poquita gente, ¿verdad? Pero imagínense que vinieron gente importante de muchas partes del mundo conocido en aquel tiempo y eran de varios lugares para esta super fiesta. Y entonces, pues si no lo adoras, te mueres. Y vamos a ver qué pasa después. Aquí dice un subtítulo de todos lo hacen, o sea, todos tenían que hacer eso que Nabucodonosor les dice. Ahora, vamos a ver dónde los identifican, ¿no? Dice identificados. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Verso 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, no es que quisieran que se guardara la ley, es que obviamente dijeron ya nos deshicimos de ellos, ¿no? Porque aquí dice maliciosamente. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego y azufre.
perdón, de horno de fuego ardiendo. Bueno, entonces vemos que aquí llegan precisamente estos varones y le dicen al rey, ah, ¿te acuerdas que tú dijiste pues esto con el fin de acorralarlo? Porque estamos viendo que ellos ya tenían malicia, o sea, tenían maldad, ¿no? Entonces, con el fin de acorralar al rey y no pudiera hacerse como que no sabía. Entonces le dice, tú dijiste que esto y aquello, que si no adora, que los vas a echar al horno de fuego ardiendo. Y vamos a ver verso 12. Hay unos varones judíos, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, aquí ya le echaron también otro cachito de su cosecha. Ahorita estaban viendo lo de la estatua, pero pues aquí dice que los no adoran a sus dioses, ni adoran la estatua. Pero, ¿qué pasa aquí también, hermano? Pues es el clásico como el hermano que acusa al hermano con la mamá, ¿no? Es que tu hijo, tú que lo hiciste. Pues así igual ellos hicieron con Nabucodonosor. Es que esos judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia, y entonces ya así lo señalan, Sadrach, Mesach y Abednego, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Bueno, pues obviamente fueron identificados muy fácil, porque imagínense, hermanos, si todos de aquí dice que se tenían que postrar y adorar, entonces pues si se postran, pues los únicos que no se postraron eran ellos, estaba muy fácil de verlos. Entonces los traen y vamos, el verso 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que han levantado. Bueno, aquí vemos que precisamente el rey Nabucodonosor le dice, es cierto que no honráis a mi Dios. Si se fijan aquí la cuestión era la estatua, pero como los hombres que los fueron a acusar a los judíos le dijeron, ni adoran a tu Dios, a mí se me hace que es como para meterle más cizaña, pues precisamente eso se le quedó en la cabeza a Nabucodonosor, ¿no? Y le dijo, es cierto que no adoran a mi Dios y aparte no adoran la estatua que de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Bueno, eso es como de que si es cierto que hicieron esto, más bien que no lo hicieron, es cierto que no quieren adorar a mi Dios y es cierto que no quieren postrarse a adorar mi estatua. Así como, bueno, les voy a dar una oportunidad, ¿no? Porque dice el verso 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, como que les dice, bueno, ok, no lo hicieron, pero, pero ahorita les voy a dar oportunidad. Ahorita que suenen los instrumentos, entonces, ¿están dispuestos a que adoren esta estatua? Eso es lo que les está diciendo el rey, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Bueno, entonces vemos, hermanos, que el rey les está dando otra oportunidad, pero ya les dice, pero si no lo hacen, pues entonces sí van a tener que atenerse a las consecuencias, que es que los voy a tener que echar en el horno de fuego de azufre, perdón, de fuego y ardiendo. Y si nos damos cuenta aquí al final del verso 15, es como una burla, como una manera así con que habla con desdén, que dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora sí que y su Dios ni va a poder hacer nada, nadie los va a librar. En pocas palabras, ¿no? Es como les estaba diciendo. Entonces, así de esta manera les habla eh, el rey Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces pasamos, hermanos, a nuestro punto número 2. Dice firmes en la fe. ¿Qué fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Pues vamos a verlo ahorita en el verso 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Pues ya les había dicho, vimos
en los versos pasados, ¿están dispuestos a postrarse y adorar? Bueno, pues ellos le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Yo creo que esta frase es precisamente en respuesta de lo que vimos, de ¿y qué Dios los va a librar? Ah, bueno, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará. Pero bueno, como hemos dicho, a veces no sabemos los planes del Señor, yo creo que ellos también lo tenían muy consciente, porque le dicen, y si no, o sea, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, hermanos, vemos aquí firmes en la fe. La verdad es que sí, qué gran fe, qué gran firmeza, qué decisión tuvieron estos muchachos al no ceder a la presión, al chocar de frente con el rey y con toda la gente que estaba ahí, porque imagínense, tenían a los enemigos que eran los que los fueron a acusar, que también eran eh, como de los adivinos y de los agoreros que tenía el rey, que habían sido salvados por la interpretación de Daniel. Sin embargo, pues les tenían envidia porque recordemos que los había puesto precisamente, como dice al principio de este capítulo, en los negocios del rey. Entonces, pues como ellos, imagino yo pensando, como ellos siendo pues esclavos, siendo este, bueno, traídos de otro país extranjeros, pues como los fueron a poner encima de todos los que eran de allí. Pero bueno, Dios fue el que puso su mano sobre ellos y les dio gracia, ¿no? Pero ellos, imagínense qué firmeza, donde le dice, o sea, tú ya nos conoces, ¿no? No te vamos a adorar a ti, no vamos a adorar a tus dioses. Si dudas de nuestro Dios, déjanos decirte que Él tiene todo el poder, porque acordémonos que ellos obviamente conocían la historia, aunque sea oral, de todo lo que había vivido el pueblo de Dios al salir de Egipto. Todas esas maravillas, pues obviamente se fueron pasando de generación en generación. Entonces ellos no solamente las habían escuchado, sino que creían que él podía hacer maravillas. Entonces, por eso pudieron, yo creo que responder con tanta firmeza, él nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, pero si no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque, hermanos, yo creo que precisamente como vimos en un inicio con Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse, así ellos propusieron en su corazón seguir a Dios. Aquí nuestro subtítulo dice, aún sí, o sea, se propusieron servir a Dios, aún sí las cosas no iban bien, aún sí Dios no los alababa. Ellos, yo podría decirlo así, que por ellos mismos, por no ofender al Señor, por no hacer algo que fuera contra lo que ellos sabían que era correcto, no lo iban a hacer, aunque nos mates, pues no te vamos a adorar y no vamos a adorar a tus dioses. Entonces, ellos con esa firmeza, hermanos, pues se ponen precisamente a decirle al rey que no van a ceder ante lo que él les diga. Y después, entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pasamos al verso 19. Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, aquí es como, me imagino que era como una cuestión figurada, porque pues en aquel tiempo no tenían el termómetro, ¿verdad? No sabían, o el termostato, ¿no? Que tenemos ahorita en los hornos, así como de que, está a 200 grados, bueno, pues pónganle 1400 grados, ¿no? Pero bueno, es así como, yo siento como figurado de así, lo máximo, si le echaban 1 kilo de leña, pues échenle 7 kilos de leña, ¿no? Y pues ahora sí que se caliente hasta donde tenga que calentarse. Y mandó a 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, precisamente en nuestra lección mencionan que este es un punto, o sea, digamos como curioso, que dice que los ataron con sus vestidos y con sus zapatos y sus turbantes.
Digo, yo me pregunto, pues entonces, ¿qué les tendrían que quitar las ropas o cómo? Pero bueno, los metieron con la ropa y eso sirvió como para que después se viera la grandeza del Señor. Vamos a verlo más adelante. Bueno, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, hermanos, Nabucodonosor da la orden de que el horno sea así súper, súper calentado, y se calentó tanto que imagínense que los que aventaron a Sadrach, Mesach y Abednego murieron del calor que hacía, ¿no? Yo me pongo a pensar que es, bueno, yo sabía, por ejemplo, que en tierra caliente, si trabajan, por ejemplo, en la zafra, la tierra es caliente, hace calor y la caña es muy caliente. Entonces, por ejemplo, si llegan a su casa, pues no pueden tomar agua fría o se pueden bañar porque como que la sangre literal se calienta tanto que si hace uno eso como que ¡poc! Hay un choque térmico y pueden morir. De hecho, yo supe de un chico que así murió. Entonces, me imagino que tanto calor hace que el cuerpo, no sé si explotaron vísceras, si la sangre se hizo agua, no sé, algo ha de haber pasado, donde imagínense estos hombres que aventaron a los tres judíos al horno, pues se murieron de tantísimo calor que salía. Y entonces, pues aquí que dice, ellos cayeron atados dentro del fuego ardiendo. Y vamos a ver qué sigue, hermanos. Perdón, creo que me adelanté una. Ah, no, sí, está bien. Pasamos al punto 3, que ya es el rescate milagroso de Dios. Fuera del fuego. Bueno, el rey Nabucodonosor, entonces, hermanos, bueno, todos vieron cómo los echaron. Y el rey Nabucodonosor, dice el verso 24, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bueno, aquí también nos menciona en la lección que hay varias versiones en las que dicen a hijo de Dios, o sea, no de Dios Jehová, porque en ese tiempo no se podía expresar así Nabucodonosor, o hijo de dioses. ¿Qué es lo que sucede? Los echan al horno y cuando Nabucodonosor ve, en vez de tres, ve cuatro, cosa que era imposible. Si desde afuera se habían muerto los guardias que los echaron y resulta que adentro están caminando, entonces pues imagínense el susto que se acomodó, ¿no? Así como de qué pasa. Pero también es importante que aquí dice que el cuarto es semejante a hijo de los dioses o de un dios, digamos. Pues cómo lo habrá visto, hermanos. O sea, recordemos, por ejemplo, que los egipcios era como su Photoshop, ¿no? Las estatuas y eso de su Photoshop de ahora era antes. Los egipcios, según los sarcófagos y todo eso, digamos que le daban su manita de gato y los hacían guapos, los hacían fuertes. Por eso les digo que era como su Photoshop de ahora, ¿no? Que cualquier persona le toma una foto, le hace la Photoshop y ya pues todas las imperfecciones se van y se ve uno súper bien. Bueno, pues así hacían precisamente las estatuas de sus dioses, ¿no? Fuertes, grandes, así imponentes. Entonces, pues así lo ha de, yo, bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Así lo ha de haber visto Nabucodonosor. O sea, sí se veía gran diferencia entre los tres hombres que habían echado y el cuarto, ¿no? Porque aquí Nabucodonosor dice, pues el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, entonces sí lo vio muy diferente. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado,
Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Bueno, entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en la escena, hermanos, imagínense, según el horno tuvo que haber tenido, o se piensa que tenía como un hoyito arriba, que es donde los aventaron, y aparte una puerta o una ventana por donde la gente podía ver, porque desde ahí los vio Nabucodonosor, ¿no? O sea, no era así completamente cerrado, sino que tuvo que haber tenido, pues, un orificio donde pues, se podía ver de afuera hacia adentro. Entonces, Nabucodonosor ve esta escena, pues imagínense, o sea, pues sí fue un milagro. Ha de haber dicho, ¿qué pasa aquí, no? Y aparte los ve, o sea, se supone que casi que cayendo al suelo, pues ya eran ceniza. Y no, los ve ahí caminando encima de todo, o sea, no era así como de, veo los bultos, ¿no? Sino los ve ahí todavía paseándose, ¿no? En medio. Entonces, sí se ha de haber llevado un pequeño susto Nabucodonosor. Los llama y que dice aquí, pues todos se juntaron, así como, imagínense así el asombro de todos y lo que les comenté de las ropas, de que los ataron con todas sus ropas, bueno, pues aquí dice precisamente que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni el cabello, que nosotros sabemos que el cabello se quema súper fácil. Cuando yo era niña, precisamente en una posada, una niña de delante de la velita, ya saben, se le acercaba el cabello y nada más vi una llamarada así, ¡fu! Así como les dice, ¡fu! Ya, no tenía cabello, se le quemó hasta acá. O sea, se quema así. Bueno, pues para que veamos precisamente que en este caso ni el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, lo cual humanamente pues es imposible. Y ni siquiera tenían olor a fuego. Entonces, pues imagínense cómo se han de haber quedado todos así como, ¡ah! Santo cielo, y los que los acusaban, ¿no? Me imagino que, ay, casi que se han de haber desmayado del susto de ver esta maravilla que había sucedido, ¿no? Salen del fuego, Nabucodonosor les llama y bueno, ya todos se juntan, pues digamos, a ver qué es lo que había pasado con ellos. Y pasamos al siguiente, que dice Nabucodonosor cree de nuevo. Vamos a ver por qué. Aquí en el verso 8 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, aquí Nabucodonosor obviamente reconoce que pues no estamos hablando de cualquier persona, o sea, que ese Dios es un Dios poderoso. Y bueno, aquí también dice, bendito sea el Dios de ellos. O sea, no está diciendo yo quiero creer, yo quiero rendirme a este Dios, no. Sino que lo reconoce y sí dice, no, pues sí es un Dios verdadero, ¿no? Y nuestro subtítulo dice que cree de nuevo porque recordemos que cuando Daniel le interpreta, le dice el sueño y se lo interpreta, dice, no, sí, tu Dios es Dios de dioses. Aunque ya después como que se le olvidó. Precisamente también la lección nos habla de que el sueño decía que era una estatua y la cabeza era de oro y recordemos que le dice, ese eres tu, oh rey. Y que puede ser que Nabucodonosor dijo, ah, pues, ¿por qué no hacerme una estatua de oro para que, pues, digamos, perdure el recuerdo de mi imperio, ¿no? Mucho tiempo. Y igual y de ahí salió esta idea de hacer la estatua de oro. Pero bueno, son conjeturas que trae también la lección. Lo que sí es importante es lo que menciona esto de que el Dios de ellos, o sea, no es que él quiera ser, digamos, como los judíos, sino que sí reconoce que el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, pues sí era así como que sobrenatural y que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, hermanos? Dice en el verso 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, después de ver esta maravilla, por supuesto que pues yo creo que Nabucodonosor había dicho, no, sí, hay que darle su lugar a este Dios, porque si fue capaz de librar a sus siervos, pues yo no quisiera estar en contra de él, ¿verdad?
Entonces, imagínense para el castigo que decretó de que sería descuartizado y su casa convertida en muladar, no, pues entonces yo creo que ya de ahí pues todos se fueron con mucho cuidado de no hablar en contra del Dios de los judíos, ¿no? Porque precisamente por este rescate milagroso que vieron, imagínense ver que salen así del fuego y aparte pues Nabucodonosor vio que había cuatro y cuando les dice, ¿qué no echamos tres y yo vi un cuarto? Pues todos lo vieron, o sea, no fue el único que lo vio, todos lo vieron que había cuatro personajes allá dentro del horno de fuego. Entonces, pues yo creo que sí, por lo menos algunas personas se han de haber salido con respeto de Dios después de este milagro que vieron. Y bueno, hermanos, ay, déjenme pasar antes de aquí. Sí, entonces, como estábamos comentando, este milagro que hizo precisamente el Señor fue para engrandecer su nombre, pienso yo. ¿Por qué? Pues para que vieran que él en verdad era Dios de dioses, que todos los dioses que tenía Nabucodonosor, Marduk, y no me acuerdo cómo se llamaban los otros, pues obviamente eran ídolos de madera, de yeso o de lo que fuera, pero Dios era Dios verdadero. Y entonces engrandeció su nombre en todo el reino de Babilonia por esto que hizo. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un pequeño, digamos, una pequeña actividad. Esto es referente a las lecturas de la semana. Entonces vamos a tratar de resolverlas entre todos. Ya vimos ahorita que precisamente porque Sadrach, Mesach y Abednego fueron fieles, fueron firmes, pues Dios fue que se engrandeció a través de ellos, ¿no? Mostrando ese milagro. En nuestras lecturas, bueno, pues vienen otras personas que también permanecieron fieles a Dios a través de las circunstancias. Entonces vamos a ver, yo les voy a decir ahorita de qué se trata esta lectura, espero que sí le hayan dado una revisadita y ustedes me van a contestar por qué creen que ellos fueron fieles o en qué se ve que ellos fueron fieles. Por ejemplo, empezamos, espérenme tantito, aquí quiero ver quiénes están. Bueno, empezamos con la hermana Mari. El lunes. El lunes es Génesis 39 del 2 al 12. En esta lectura nos habla de José, hermanos, cuando pues la esposa de Potifar le dice duerme conmigo y él le dice no, porque pues mi señor ha puesto, me ha dado el mando de todas las cosas, obviamente excepto de ti, porque eres su esposa, entonces pues no. Y ella lo quiere seducir y es cuando él huye y le jala el manto, ¿no? Entonces aquí dice permanece el fiel. ¿Por qué cree usted, hermana Mari, que José permaneció fiel en esa circunstancia? Amén. Pues yo creo que él permaneció fiel antes que nada porque tenía el temor de Dios, porque dentro de lo que él vivió con sus hermanos, cuando Dios le mostró en sueños lo que iba a suceder y él no entendía cómo Dios le iba a usar, él creía en Dios y le tenía el temor a él. Por eso mismo, pues era obediente al papá, sino al papá terrenal. Entonces yo pienso que más que nada fue la obediencia al Señor, para no defraudar y no caer en ese pecado, porque antemano sabemos que si él hubiera caído, pues hubiera perdido muchas cosas, que es lo más importante, la presencia del Señor y la guianza de Dios. Confió y se dejó llevar por Dios, que lo guiara y lo instruyera. Así es. Amén, pues sí, fue fiel porque no cayó en ese pecado y antes pues agradó a Dios, ¿no? Se guardó. Yo puse aquí una nota y puse, prefirió guardarse para Dios que ceder a la tentación y maldad, ¿no? Porque pues bueno, esta señora pues quería seducirlo, pero no, él, ¿qué fue lo que dijo José, hermano? Si recordamos, ¿cómo puedo hacer yo este mal tan grande, ¿no? Y pecar contra Dios, no, no, no. Prefirió guardarse. Si fue tentado o no, pues puede ser que sí, pero no cayó.
que fue lo importante, ¿no? Él se guardó. Ahora vamos a Deuteronomio 10, del 12 al 20. Aquí nos habla, hermanos, acerca de que debemos de fue cuando Dios les dijo que guardaran sirvieran a Dios y lo guardaran de todo su corazón al pueblo de Israel y que lo sirvieran con toda su alma. Entonces, servir a Dios de todo su corazón. Seguimos con Marinita. ¿Tú qué nos podrías decir de ese fragmento de la palabra? Bueno, cuando Moisés les dio las leyes y demás, siempre les pidió que sirvieran a Dios de todo su corazón, que no, que siempre sacaran de todo lo mejor, aunque tuvieran problemas y demás, y que no se dejaran influenciar por, por comentarios o demás. Entonces, la lección en Deuteronomio nos dice que tenemos que servir a Dios, como Moisés le dijo al pueblo cuando lo sacó. Y la verdad, ahorita actualmente también nosotros tenemos que servir a Dios y continuar sirviéndole, porque Él es, ahora sí que es misericordioso, es nuestro Padre, Él nos ayuda en todo, Él nos da todo y debemos de reconocer su grandeza y su poder. Entonces, si en verdad nos decimos cristianos, pues tenemos que servir a Dios y no a otros ídolos y no a otras imágenes ni nada, porque el Señor es nuestro Padre y el Señor es quien nos sustenta y quien nos da todo lo que le pedimos. Amén. Amén, así es, precisamente ahora sí que Dios nos habla del pasado, pero también nos habla para hoy, ¿no? De servirlo con todo nuestro corazón. Bueno, precisamente yo puse temer a Dios, amarlo, servirlo solo a Él de corazón y alma. Bueno, seguimos con Juanito. Dios lucha por nosotros. En Segunda de Crónicas 20, del 14 al 20, hermano, nos habla acerca de Josafat. Josafat va a ser atacado y entonces él consulta a Dios y le dice, oye, Dios, sí tengo que ir, estás con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y entonces un profeta le contesta, el Señor dice que ¿Qué vayas, café tienen aquí? te lo vas, Déjame ver qué café. el Señor dice que vayas, que veas la salvación que te va a dar y que no te preocupes, ustedes no van a tener que hacer nada más que esperar en el Señor. Esa es la fracción de la lectura del miércoles. Y entonces Josafat les dice al pueblo, al otro día digamos que les da ánimo y les dice, ¿saben qué? Vamos a adorar a Dios, vamos a confiar en Él, hay que creerle a sus profetas, entonces si Él ya dijo que nos va a dar la victoria, Él está con nosotros. Y todo el pueblo lo hizo. Por eso aquí es Dios lucha por nosotros. Entonces ahora seguimos con nuestro hermano Juanito. ¿Qué nos puedes comentar de esta historia de cuando Josafat va a ir a la batalla, pero el Señor es el que lucha por él? Bueno, creo que nuestro hermano Juanito, no, ya. Aquí estoy. Amén. Bueno, aquí vemos que la oración tiene mucho poder, ¿no? Y Josafat se inclinó a tierra Ujú. a clamar al Señor para que Él hiciera la obra en ellos, porque y, y los moradores de ahí de Jerusalén pasaron por delante de Jehová y adoraron a Jehová. Cuando tú adoras a Dios y te postras delante de su presencia, Él te defiende y pelea la batalla por ti. Dios es tan maravilloso que cuando tú clamas a Él, Él hace la obra y nos liberta de todas las cosas que podamos pasar en nuestro trayecto de nuestra vida, y los obstáculos los hace a un lado para que tú pases por tierra firme. Amén.
Sí, amén. Bueno, el hermano Juanito también tocó un punto muy importante, que es precisamente la oración. Josafat consultó a Dios y bueno, Dios contestó precisamente con salvación para su pueblo, ¿no? Y entonces vemos que Josafat también tuvo grande fe porque dijo, hay que creerle a los profetas. O sea, seguramente tenía miedo, pero sí dijo, no, si Dios me dice que va conmigo, va conmigo. Y precisamente, a ver, había puesto, si consultamos con Él, le servimos y le creemos, podemos confiar que hará lo mejor para nosotros y para su propósito. Muy bien, ahora vamos a pedirle a nuestra hermana Edith acerca de Mateo 15, 21 al 28, que es la fe de la mujer cananea. Recordamos, hermanos, que va pasando Jesús por el camino y sale esta mujer cananea y le dice, no, por favor, Señor, sana a mi hija que está muy enferma y todo. Y el Señor no le hace caso, ya iba otra vez, Señor, por favor. Y ya hasta sus discípulos le dicen, oye, despídela porque pues da voces aquí atrás de nosotros. Y entonces le dice, no, pues yo fui mandado a los judíos, no a otros pueblos. No está bien que quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Y qué le dice la mujer? No, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dice, grande es tu fe. Bueno, ve y como querías, te será hecho. Entonces esta mujer, a pesar de las adversidades, ¿no? Ella sabía que si el Señor decía, se le iba a sanar. No se desanimó porque al principio no le hizo caso, sino que ella siguió, siguió, siguió. Entonces, ¿qué nos podrías comentar tu hermana Edith acerca de este pasaje? Bueno, creo que vamos a pasar con el hermano Julio. Amén. Bueno, aquí vemos, bueno, yo veo dos cosas, ¿no? Uno, el- bueno, tres. Uno es es una mujer cananea, finalmente no tenía, digamos así, un derecho, porque el Señor Jesucristo le dice, no he venido hacia ustedes, sino a las ovejas perdidas de mi pueblo. Entonces, ella, aún con ese derecho que sabía que no lo tenía, fue y se acercó al Señor pidiéndole y rogándole, ¿no? Y ahí pues ya lo describiste bien en el sentido de la insistencia, ¿no? En otros pasajes de la Biblia vemos que también habla Dios de que seamos, y hay una parábola, si mal no me acuerdo, de que insistentemente tenemos que ir a buscarlo. Entonces, la insistencia y consistencia de buscar a Dios es cuando nuestra fe se vuelve firme. Muchos, bueno, en este caso la cananea, pues ella ya sabía que, que el Señor Jesucristo la podía rechazar por no ser del pueblo, pero aún así insistió para que hiciera con ella misericordia. Y pues bueno, fue la insistencia, su fe, porque el Señor Jesucristo lo reconoce, que ya tiene esa consistencia, esa fe, y pues al final le da lo que su corazón deseaba, ¿no? Y entonces ahí vemos como ni aun los israelitas o el pueblo de Dios lo reconocían como, como esta cananea, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia en donde pues sí nos habla de que a los que no había venido, muchos le recibieron. Entonces, pues bueno, la fe, firmeza, consistencia es lo que nos ayuda a ver la mano de Dios. Amén, gracias. Bueno, yo puse, la mujer iba con un propósito en mente y sabía y creía que solo Jesús la podía ayudar y él se compadeció de ella. Ay, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Si no me voy a yo más rapidito con las otras dos. El viernes es fe en medio de la tormenta y está en Hechos 27 del 13 al 26. Y aquí nos habla, hermanos, acerca de que Pablo va en un barco con reos del imperio romano y centurión y soldados romanos. Entonces,
pues ya estaban todos muy desanimados, por más que luchaban no podían llegar a tierra. ¿Y qué pasa? Pablo se levanta y les dice, no se preocupen porque Dios ya me dijo que no va a morir ninguno de los que estamos aquí. Y entonces imagínense que todos siendo pues de otra cultura, siendo los conquistadores, y que Pablo se pare y les diga eso como que pues no le creyeron mucho, ¿no? Pero había unos que según ya se querían aventar al agua y Pablo le dijo al centurión, no, si tenemos que estar todos para que todos seamos salvos. Entonces el centurión lo impide y se alejan de tierra y ya estando allá les dice, Pablo empieza a comer y les dice, ¿saben qué? El Dios Altísimo me dice que a quien yo sirvo, dice que todos vamos a salir bien, así es que coman, tengan buen ánimo, no pasa nada. Y Pablo les influyó como que les contagió, digamos, de su fe. Y entonces todos comieron y dice la Biblia que como que ya se sintieron mejor. Y entonces para aligerar la carga del barco, pues echaron trigo al mar, ¿no? Como para que no pesara tanto y no se fueran a hundir. Y luego ya según llegando al otro día, y bueno, ya tenían 24 días que estaban así y por eso Pablo les dice, no, pues ya no estén tanto tiempo, coman y etcétera. Ya llegando a la tierra, según unos dijeron, no, pues vamos a matar a los reos, no sea que se escapen. Y ahí dice que el centurión por salvar a Pablo les dice, no, 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 los vamos a matar y así vamos a ver los que puedan nadar, aviéntense al agua y lleguen. Y bueno, se cumplió todo lo que dijo Pablo, a pesar de que se estaban hundiendo y todo, Pablo confió pues en lo que Dios le había dicho y él pudo transmitirles esa fe, esa confianza en Dios, de tal manera que todos se salvaron y pues digamos que todos quedaron, entre comillas, contentos, ¿no? Porque todos llegaron a buen término a tierra. Entonces, bueno, aquí puse Pablo contagia su fe a los reos y romanos que viajaban en el barco, incluso halló gracia con el centurión, por lo que les comento que decían, no, pues vamos a matar a los reos y el centurión, pues, por proteger a Pablo, dijo, no, 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 vamos a esperarnos así, los que estén fuertes váyanse nadando y ahorita llegamos los demás, ¿no? Bueno, entonces esa fe que tenía Pablo en medio de la tormenta, pues también alcanzó a romanos y a reos que iban con él. Y por último, hermanos, Gálatas 5, del 1 al 6, que bueno, nos habla de la gracia, que nosotros debemos de seguir fieles en la libertad que tenemos ahora y debemos de seguir precisamente en fe y en gracia y que no debemos de regresar otra vez a la esclavitud, sino que tengamos fe y amor. Bueno, esta es una pequeña actividad que venía. Y bueno, englobando, digamos, hermanos, como conclusión, nuestro versículo clave, pues está precisamente en Daniel 3:17, que es donde Sadrach, Mesach y Abednego le dicen al rey Nabucodonosor que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, cualquiera de nosotros, hermanos, puede verse en una situación parecida a la de él. Puede haber gente que quiera vengarse de nosotros, que nos busque mal, pero sabemos que Dios está con nosotros y que nosotros debemos de permanecer firmes, hermanos, sobre todo, la verdad, en estos tiempos en los que vemos que pues el Señor ya viene, porque la situación mundial está, digamos, apuntando a que el tiempo del Señor está cerca, ¿no? Entonces, que nuestra fe no decaiga y que sigamos siempre firmes en el Señor. Por último, hermanos, bueno, pues aquí son como unas palabras de aliento que dice que si estamos atravesando una etapa difícil o si estamos en bendición, que pongamos en nuestros diarios una oración de agradecimiento a Dios, porque ya sea que estemos en pruebas o estemos en bendición, pues debemos de dar siempre gracias a Dios en todo, ¿no? Y si sabemos que alguien está pasando por alguna prueba en este momento, pues que le recordemos que Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones. Y debemos de defender a Jesús, la fe, compartir el Evangelio con alguien en esta semana. Y bueno, pues esto sería todo, hermanos, acerca de la clase en la que vemos de Sadrach, Mesach y Abednego
donde su fe y su determinación hicieron que Dios se engrandeciera y se mostrara en la vida de todo Babilonia. Y vieron ese gran milagro de que hubo un cuarto personaje en el horno ese día. Y bueno, pues ya por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Si no, dejamos el lugar a la hermana Julia. Gracias. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que usted quiera comentar, decir? Como ahí vimos en la última, ¿verdad? En la última hoja, en la última hoja de la presentación, pues finalmente ahí el ministerio en acción, los tres, las tres personas que fueron aventadas al horno, pues ahí estuvo su ministerio en acción, ¿verdad? En creer en Dios. Y pues bueno, finalmente dice que no le pasó absolutamente nada, ¿no? No sabemos de qué altura los aventaron, pero bueno, hermanos, hay veces que nos caemos de medio metro de la banqueta, pisamos mal y se nos enchuecan los pies, ¿verdad? Entonces, imagínense, ellos pues han de haber sido por lo menos a lo mejor de, ¿qué le gusta? 2, 3 metros, a lo mejor fueron aventados, ¿no? Y estaban atados, ahí dice que de pies y manos. Entonces, imagínense, cayeron como un costal de papas, porque así los aventaron y pues no se les quebró ningún hueso, no tuvieron ni una fractura, no salieron y les pusieron algún ungüento. Entonces, pues veamos cómo Dios ahí hace milagros. Y el ungüento que recibieron, pues fue como dice ahí la palabra de Dios, fue un manto de alegría, un óleo de gozo. ¿Por qué? Porque pues finalmente ellos en esa tribulación, ¿no? En ese no ceder, pues bueno, el obedecer a Dios nos lleva a tribulaciones, hermanos, y ahí vemos la respuesta de Dios. Entonces, pues bueno, ese sería nuestro diario andar, nuestro diario caminar. Y pues quien esté ahorita, como dice ahorita la última presentación, la última hoja, si estamos en alguna situación adversa, pues bueno, si tengamos esa fe de esas 6 lecturas que también vimos, esa fe en la cual pues dada la circunstancia, dada la prueba, dado el hecho que estemos viviendo, pues Dios ahí nos va a ayudar. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, si no, pues le dejamos el lugar a nuestra hermana para terminar la clase. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, pues oremos, hermanos. Gracias, Señor. Te damos porque nos dejaste escudriñar tu palabra en esta noche. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a través de muchos ejemplos de tu palabra que debemos de confiar, Padre, en lo que hemos escuchado, en lo que sabemos de ti, en lo que conocemos de ti, para que en tiempos de adversidad y en cualquier momento, Señor, sepamos que confiemos en que tú estás con nosotros, Señor, y que siempre harás tu voluntad de nosotros. Gracias te damos por esta noche y te pido que tú bendigas a mis hermanos, que tú nos permitas pasar una noche de descanso, Señor, y te damos gracias por todas tus bendiciones. Amén.